Benvinguts, bienvenidas, guten Abend, herzlich willkommen im Goethe-Institut. Ayer estuve en una discusión por digital, claramente, participó también el secretario general adjunto de las Naciones Unidas. Yo puse una demanda, ¿qué importancia tiene la cultura también para las Naciones Unidas? Y él dice que es muy, muy importante este trabajo. Esta tarde hablamos también de la cultura, de la importancia de la cultura, del nexo de la cultura entre empresas y la sociedad. Y la idea de este evento tenía Maite Esteve aquí. Nosotros nos encontramos creo que era en febrero, aquí con la consejera de Cultura de Cataluña, del gobierno de Cataluña, y hemos discutido cómo podemos trabajar encima. Y el resultado de este encuentro es que hemos firmado esta sera un contrato entre nosotros y la Fundación Cultura Cataluña. Y yo pienso que es el inicio de un amor eterno. Yo espero eso. La idea de esta sera es de Maite, y somos felices que todos ustedes están aquí, bienvenidos ancora. Yo doy la palabra ahora a Enrique Gross. Gracias. Esto es Guten Abend. Guten Abend. Ya no sé decir muchas cosas más en alemán, o sea que, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este acto. Hoy es el primer acto que nosotros hacemos desde la pandemia y que lo hacemos en este mix presencial en streaming. Yo creo que esto es bueno y más que coincida con la firma de este convenio de colaboración entre el Instituto Goethe y la Fundación Catalana de Cultura. Para nosotros no hace falta que les diga que es un honor, porque somos profundamente admiradores de la cultura alemana y queremos aprender también cosas de vosotros y compartir experiencias y ayudarnos en ese camino de hacer que nuestros respectivos países sean países más cultos. Porque yo sé que es una frase que sabe Maite, que lo decimos a veces, pero siempre he creído que un país rico es un país culto. Y cuanto más culto sea el país, más ricos seremos y más personas y más civilizados seremos. Por lo tanto, muchas gracias. Para nosotros, insisto, es un honor y un placer estar aquí. Y sin más, yo te doy la palabra al moderador, que no sé si le tengo que dar el micro o qué tengo que hacer. No hace falta. Bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quisiera también agradecer al Goethe-Institut que nos acoge aquí, que nos une también una larga tradición de colaboraciones de muchas índoles, muy fructíferas, y me puedo decir también que la ciudad lo percibe, es maravilloso porque crea puentes, y esto es de agradecer. Muchas gracias también a la Fundación Cataluña Cultura, que tuvimos el placer y el honor con Oliver Rapoport de participar en un programa digamos de formación, de cómo crear relaciones y también elaborar un perfil de proyectos culturales, lo cual nos fue muy útil, y deseo que vuestra labor tenga una larga vida y una fructífera vida, que salgan muchos proyectos culturales con ayudas, y que se consigan, digamos, la manera de convencer, que es, creo, básico. Me voy a poner las gafas porque tengo aquí un poco una guía. Lo que quería primero
es Albert Peters, del Círculo de Directivos de Habla Alemana. ¿Nos podría explicar un poco qué es este Círculo de Directivos de Habla Alemana y cómo trabajan y cuál es su nexo, su conexión con la cultura? Muchas gracias, buena tarde a todos. Bueno, el Círculo de Directivos de Habla Alemana es una asociación que se fundó los 41 años pasados y son más de 220 socios ahora mismo de todos los sectores, del sector de economía, también de cultura, por supuesto, también tenemos alguna gente del sector diplomático. Y nuestra idea es trabajar juntos a favor de la sociedad y a favor también, por supuesto, de nuestros socios. Y por supuesto tenemos vínculos a la cultura y la pregunta para mí siempre es, ¿la economía necesita la cultura o la cultura necesita la economía? Esa para mí es un poco el conflicto en que vivo siempre si pienso en estos dos sectores y por supuesto para mí la cultura y la economía forman parte de la sociedad. No podemos, y por eso el tema, la cultura como nexo entre economía y sociedad, para mí casi no es un nexo. Para mí la sociedad y la economía son impensables sin la cultura. Y por eso exactamente que dijo Nelly Krause, el presidente de la fundación anteriormente, que más cultura tiene un pueblo, un país, que más rico es. No solo económicamente, sino como base para el futuro. Y mi asociación tiene como lema de trabajar por y para la gente, para todo el mundo, no solo para los socios. Estoy aquí, porque me quiero vincular mi asociación con todo el mundo, con la fundación. Y la cultura sobrevive una cosa que es menos importante. La cultura sobrevive la política, y es lo bueno de la cultura. Y si pensamos, en estos tiempos hablamos muchísimo de conflictos entre Cataluña, Madrid no, la cultura catalana existe y no podemos discutir sobre la cultura catalana. ¿Cómo existe la cultura andalusía? ¿Cómo existe la cultura? La cultura es algo que enriquece la vida. Y esta es una cosa, es base para la economía. Con la cultura alta podemos también evolucionar una economía alta. Y con las dos cosas altas es una sociedad alta. Esta es la lema también de la asociación. Muy bien, pues muchas gracias. Fantástico digamos, reconocimiento de la cultura. Ramón Genjo, es un placer tenerle aquí en esta ronda. Acabo de saber que además tiene un amor por la danza, con la cual también me une media vida. Y nada, usted trabaja para la Fundación DAM y es una de las empresas que más se involucran en proyectos de cultura y desde hace muchísimos años y además con un abanico muy amplio. Sí, muchas gracias, un honor estar con personas tan distinguidas y gracias al Goethe Institut. Cuando estaba en Alemania en el colegio me tocó leer Faust, que no es fácil. Mire, yo soy empresario, ¿vale? Me dedico a la empresa, soy la cuarta generación de la empresa, fue fundada por mi bisabuelo que se llama José Lam, ahora somos muchas familias, por cierto, una es la familia Edgar, del doctor Edgar, alemán, etc. Y somos una compañía que nos creemos la cultura desde hace 144 años. O sea, queremos la cultura porque es un eje vertebrador de la compañía. Nosotros pensamos que lo que nos diferencia de los animales, que también me gusta mucho, es precisamente la cultura. La cultura es lo que nos hace seres civilizados. Si no somos gente, somos seres humanos nada más. Lo que nos hace ser civilizados, lo que nos hace ser sociedad, es la cultura. Por lo tanto, la cultura es algo, cuando decís si la economía y la cultura, por supuesto, todo necesita la cultura. Si no, no estaríamos aquí. Y después, si queréis, os explicaré cómo nosotros vemos la cultura, etc. Con mucho gusto, pues muchas gracias.
Olga Schmenger. Mucho gusto de tenerle aquí en esta ronda. Explíquenos de dónde viene y su nexo con la cultura también. Y muchas gracias por la bienvenida, gracias al Goethe-Institut por la invitación. Yo soy alemán, llevo 14 años aquí y soy emprendedor. He fundado una incubadora de proyectos y varios proyectos en el mundo digital también, sobre todo, pero también en otros sectores. Y en 2013, junto con mi hermano, decidimos junto con dos artistas, de crear el proyecto Esponcea. Por varias razones. Primero, nos encanta el arte, la cultura, la importancia de la cultura. Tengo que decir sí, es así, es muy importante. Y además, nosotros vimos un vínculo importante que queríamos trabajar. Primero, de la influencia del arte en nuestra vida de empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa que hace videojuegos y vemos que ahí son ingenieros que trabajan con artistas. Esto. Y también la manera de poder usar artistas y viceversa, artistas de otras personas, no solamente para recibir dinero. Vimos que hay sinergias que hay que trabajar. Entonces, eso es el inicio de Esponcea, que ahora es una residencia internacional de artistas, de arte clásico, pero también de arte interactivo, digital, de realidad virtual, de varias facetas. Y hemos recibido más de 100 artistas de fuera, pero no solamente una residencia, es una plataforma que también invita a los ciudadanos a participar. Hacemos workshops, exposiciones, hacemos eventos donde invitamos a los ciudadanos y también los artistas para conectar con el mundo de arte de Cataluña, de Barcelona. Y creo que hasta el momento lo hemos conseguido muchas cooperaciones internacionales, europeos, que aprovechan de nuestros contactos aquí y viceversa. Yo creo que estoy bastante contento con esto y gracias por el Goethe-Institut, que en varias ocasiones nos ha apoyado. También con dinero, que es muy raro, que es muy difícil, pero eso es un tema para más tarde, pero también de apoyo de comunicación, de ideas, de apoyar varias facetas. Gracias por eso también. Olga Rapoport es el director del Festival Mixtur, un festival que ha ido creciendo y consolidándose en los últimos años en la música contemporánea, y es fantástico como se ha ido dado, y habéis entrado ahora también en un programa europeo. Explícanos un poco vuestro... Bueno, gracias. Soy codirector junto con Oriol Saladrigues. Sí, muchas gracias a la Fundación Catalina Cultura y sobre todo también al Goethe-Institut, que desde el primer año del festival, eso siempre lo digo y no me canso de decirlo porque las cosas van así, cuando todavía no teníamos ningún apoyo institucional, ya teníamos un apoyo del Goethe-Institut porque de alguna manera creían en el proyecto, y hoy estamos a 10 años del festival, y el festival se desarrolla principalmente en Fabra y Coats, si bien tenemos colaboraciones con otros espacios como la Fundación Tapias, el Auditorio, y lo acabamos de celebrar, o sea, ha sobrevivido a la pandemia y hemos podido hacer una versión más reducida por esta situación tan incierta y surrealista, pero lo hemos podido hacer con los protocolos necesarios y como comentaba, sí, estamos a partir del año que viene, estamos en un proyecto europeo bastante grande con 11 instituciones europeas, organizaciones, y trabajando mucho para la colaboración, y creo que este tipo de colaboraciones que se puedan hacer con instituciones y organizaciones de otros países, también es importante esta iniciativa para, yo supongo que hablaremos más a fondo de ver posibilidades de colaboraciones con empresas, mecenas, que puntualmente el Festival Mixtur, por ejemplo, no tiene ningún mecenas, ningún sponsor.
Me presento un momento a mí mismo, Dites Grosse. Soy director de Obra Buchaca y Nueva Creación, que es una iniciativa que se dedica a la creación de nueva ópera desde cero. Este año, bueno, el año pasado y este año hemos celebrado los 25 años de existencia con varias coproducciones con el Teatro Real, con el Liceo. El próximo 1 de noviembre estrenamos la última dentro de esta celebración, que se llama Si Son Solas, con 6 compositores diferentes, 5 libretistas. Además he trabajado toda la vida en el mundo de la danza, vengo de la danza, que por cierto se toca bastante con la música digamos, al final ha confluido todo en mi persona. Soy alemán, pero vivo aquí desde hace 40 años, 4 años de Berlín, a principios de los 90, pero digamos, las dos ánimas se han encontrado y esto ha creado sinergias interesantes en nuestro ámbito. También siempre estamos a la búsqueda de apoyos, y podemos hablar luego un poco más de cómo conseguirlos, pero es muy difícil conectar con la empresa privada, esto es cierto. Señor Peters, ¿cómo ve usted el sistema alemán de patrocinio en comparación con el sistema en España? ¿Cuáles son las particularidades de cada sistema? ¿Cuáles son las principales diferencias? En general, estos dos sistemas no son tan diferentes, pero creo que también tenemos que hablar, si hablamos de cultura, de la situación del Estado. Creo que el Estado alemán tiene como función, también gracias a nuestra Constitución, también la obligación de ayudar al sector de cultura. En España no sé si está también dentro de la Constitución, pero yo veo en varios actos también que falta el apoyo del Estado en el sector de cultura. Por ejemplo, si veo eventos, muchas veces pienso, hombre, el Estado tiene que participar con algo. En Alemania el Estado da muchísimo dinero también, no solo en instituciones como Instituto Goethe o otras instituciones, no, también en eventos locales. Gracias, si hablo del Estado, no hablo solo de la República Federal de Alemania, no, yo hablo también de los ayuntamientos, por ejemplo, que también tienen fondos para apoyar. Esta mentalidad me falta un poco, y por eso cuando yo conocí a la Fundación Catalana de Cultura, pensé, hombre, algo así en una comunidad autónoma es una buena cosa que, por ejemplo, no teníamos tan claro en Alemania. Pero en Alemania tenemos muchísimas empresas también que buscan un vínculo a larga duración con eventos. Yo creo que DAM también es en esta línea, también está relacionados con eventos, y yo creo que en Alemania es para dos razones. Yo creo que en España es casi lo mismo. Yo creo que la gente no es tan diferente en los dos países, en la cultura. Las empresas quieren aprovechar un acto o una institución cultural para su imagen. Y al revés, este evento o la institución cultural quiere aprovechar la empresa para la refinanciación, para, decimos con la palabra moderna, sponsoring. Y yo vi que en España que hay menos eventos puntuales en que la gente o las empresas invierten dinero o dan sponsoring, si siempre son más a largo plazo. En Alemania muchísimas empresas también dan dinero a eventos puntuales. Casi 40% del dinero en Alemania va a eventos puntuales y solo, entre comillas,
60% del dinero va a eventos a largo plazo que se repitan cada año. Y esta mentalidad yo digo distinto. Pero en general, la mentalidad de las empresas de dar dinero para recibir algo, estas llamamos sponsoring, y también hay empresas que dan dinero y esperan nada. Esta se llama el mecenato. Son dos cosas distintas. Y yo creo que en Alemania es menos a vista larga, más puntual, y en España buscamos, si me permitéis, por favor, hablar una vez como deporte, como el fútbol, de parte de la cultura. Es muy difícil, si el fútbol es cultura, no lo sé. Pero los contratos con las empresas de fútbol son contratos de larga duración. Y en Alemania también tenemos los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol reciben un sponsoring más de 1.000 millones de euros. Pero creo que la diferencia no es tan grande. Vista larga o puntuales es la gran diferencia. Yo creo que en Alemania hay más eventos puntuales que reciben dinero. En España son más relaciones a vista larga. Último punto, me refiero por ejemplo al famoso concierto de la Caixa, que todo el mundo conoce, el concierto de la Caixa al final del año, al fin de año, el concierto navideño. Esta es una tradición, yo he 25 años aquí y todo el año es este concierto y todo el mundo lo sabe porque es una relación Caixa con Caixa Forum y NAM tiene otros vínculos también a vista larga. Y lo veo bien porque con el dinero a vista larga también los eventos o las instituciones culturales pueden calcular, también es dar seguridad al sector de cultura. Señora Ángel, ¿cuál es la estrategia de la empresa al diversificar sus ayudas en el mundo de la cultura tanto, y cuáles serían tal vez este pie, digamos, de las relaciones largas y cuáles podrían ser también las culturales? Vale, nosotros utilizamos un tipo de estrategia, y no sé si otros lo hacen, pero nosotros sí, que nosotros diferenciamos lo que queremos que tenga contrapartida a lo que no nos importa si la tiene o no la tiene. ¿Vale? A lo que tiene contrapartida le llamamos sponsoring o patrocinio, y a lo que no tiene le llamamos mecenazgo o filantropía. ¿Vale? Entonces, en el tema de cultura concreto, por ejemplo, este año nosotros hemos hecho un anuncio de verano que ha tenido más de 10 millones de descarga, que está muy relacionado con la sostenibilidad y medio ambiente, pero hemos colocado la cultura ya y hemos hecho que en el anuncio aparecieran bailarines. ¿Vale? O sea, es decir, que de alguna manera en nuestro business, en nuestra estrategia, hemos colocado la cultura. Entonces, nosotros cuando miramos un evento de cultura, miramos si tenemos contrapartida o no tenemos contrapartida. Por ejemplo, en el Festival Voltant de Jazz, lo apoyamos, es nuestra marca. Allá nosotros buscamos notoriedad de marca, buscamos que se vea, buscamos que los clientes beban cerveza, etc. En el Festival Sonor, lo mismo. O sea, queremos una notoriedad de marca, entendemos que ahí dentro nos va a ayudar a vender más, que nuestro público se va a identificar con estos eventos, etc. Podría hablar de muchísimos más. Patrocinamos más o menos unos 100 proyectos culturales al año con contrapartida y 50 sin contrapartida. Entonces, cuando nosotros hacemos una operación de este estilo, estamos pensando con la cabeza. ¿Vale? Estamos pensando en términos de payback. Es decir, ¿cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a recoger? ¿Vale? Ahora, después tenemos otro tipo de eventos y estos los vinculamos vía la fundación, que allá no estamos buscando contrapartida. Eso los hacemos con el corazón. Entonces, pues bueno, si nos gustan, estamos. Por ejemplo, nosotros no vamos al Palau de la Música a vender cerveza, o no vamos al Conservatorio del Liceo a vender cerveza, o no vamos al Teatro Nacional de Cataluña a vender cerveza. Nosotros lo que hacemos lo hacemos porque consideramos que es bueno para el país, o el Teatro Real, consideramos que es bueno para el país invertir en cultura. Y lo hacemos. La única diferencia que hacemos es que además nosotros en algunos casos nos involucramos en el proyecto. Es decir, si teníamos dolor de cabeza, buscamos más dolor de cabeza. Es decir, nos involucramos en los patronatos o en las juntas directivas de este tipo de proyectos. Por ejemplo, en Cataluña Cultura, que por cierto tiene un proyecto maravilloso para las empresas, que es con 500 euros creo que vale o algo así, te auditan la empresa y si ven que verdaderamente eres una empresa que apuesta por la cultura, te ponen un sello y puedes acreditar en tu mailing, en tu correo, etcétera, que tú eres una persona que estás de acuerdo con la cultura y que apoyas la cultura.
Y por último, lo que hacemos también es intentamos a nuestros stakeholders, a los proveedores, a los clientes, a los empleados, etcétera, también involucrarlos en el mundo de la cultura. Y por eso les invitamos un día al Teatro Nacional de Cataluña, un día al Teatro Real, o un día al Palo de la Música, o un día de un museo. Es decir, que podría estar hablando mucho tiempo, pero nos gusta esto. Ha tocado un tema del tema de si el Estado apuesta por lo cultural o no. Sí apuesta por la cultura el Estado, el Ayuntamiento, la Generalitat, etc. Hay una serie de eventos que tienen una determinación especial fiscal, donde las empresas apoyando un proyecto cultural pueden llegar a ahorrarse el 90% de lo que aportan. Esto es un poco largo de explicar, pero existe. Es decir, que sí que el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos en España apoyan la cultura, sin duda. Sí, ciertamente, pues, también... Me gustaría que lo apoyaran más, claro, pero sí, por apoyo. Sí. En Alemania, como en España, cultura es competencia del Land o de las autonomías. Esto es parecido. Luego, los ayuntamientos ciertamente en Alemania tienen una gran responsabilidad en lo que es la cultura local. En muchos casos, por ejemplo, en los teatros, se unen para financiar el Stadttheater o Staatstheater, según quien más apoya. Y luego también el Estado, digamos, esto ha sido una evolución relativamente recién, que empezó a involucrar en cultura, y ahora hay no una ministra de cultura, pero una delegada de cultura a nivel nacional. Y aquí tenemos pues el Estado que tiene tiene como competencia de ayudar también de más a más, es decir, da apoyo a consorcios o también a iniciativas que trabajan con más de dos o tres autonomías. ¿Cómo es el enfoque de su empresa con las instituciones, o sea, con las administraciones? ¿Cómo financia? ¿Tiene apoyos públicos, digamos? Sí, obviamente siempre puede ser más, porque son fondos limitados. En Alemania nunca hemos pedido apoyos públicos. Aquí en España, regionales, locales y también nacionales, pero estamos más y más enfocándonos en medios europeos que nos permiten también de seguir una estrategia, pero es mucho más complejo o complicado, porque normalmente en los proyectos europeos de cultura necesitas estar involucrado en un consorcio, que quiere decir que necesitas una red de contactos de otras instituciones y también de empresas, más son empresas que también participan en proyectos de cultura. Es uno de los paraguas importantes en ese sentido es el Creative Europe, pero también Creative Media, que ahora con la entrada de tecnologías digitales en el mundo de arte va más y más a este paraguas, pero eso es más interesante porque son proyectos que no solo van un año, pero 2 años o a veces 3 años y con fondos más importantes. Quiere decir que no son 4.000 euros de ICO por un año, pero fondos con los cuales tú puedes también financiar una parte, no es una gota sobre la piedra caliente, pero algo es algo, porque si viene algo de la Generalitat, de algo del Ministerio, ya es apalancando lo que se necesita financiar. Sois, en el fondo, sois como una especie de
fundación que está entre medio de lo que es una empresa y o sea, que tendría como la vocación pues, de vender y por otra parte una institución cultural. Sí, bueno, no, es una institución sin lucro que está apoyado por empresas que son míos, de mi hermano, con socios, pero necesitamos también apoyo de otras empresas, por eso está interesante saber que, y yo creo que un problema muy grande de instituciones como la nuestra y asociaciones sin lucro es algo que puede ofrecer la fundación, porque es algo que no tienes la infraestructura, no tienes el conocimiento y tampoco el tiempo para adquirir empresas o para contactar empresas para patrocinarlo, para patrocinio, porque consume mucho tiempo. Entonces, si tú tienes la selección, trabajar en proyectos, en subvenciones europeos o de buscar empresas, es muy difícil, porque si no tienes contactos personales, es difícil en ese sentido. Por eso yo creo que es un valor añadido que ofrece la fundación que pueda apoyar en esto. Yo creo que es encantado de hablar más de esto, porque nunca hemos hablado de esto, no nos conocíamos. Pero es complejo también tener todo el conjunto de la financiación de un proyecto grande. Ya tenemos trabajando casi 10 personas en nuestro proyecto, es algo. Sí, sí. Oliver, la consolidación del festival ha pasado por el apoyo público. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué es, por ejemplo, claro, antes has mencionado que estáis trabajando también en diferentes espacios de la ciudad, lo cual también se podría considerar una especie de colaboración, patrocinio, en el sentido de que si te ceden un espacio es un patrocinio, digamos, en especies, o cómo funciona y cómo ves tú, o cuál sería tu deseo de avanzar. Bueno, también apuntando a algunas cosas que se han mencionado, sí, que por un lado el Festival Mixto puede sentirse de alguna manera privilegiado por las ayudas estatales, pero hay que decir, sin conocer realmente en detalle, pero existe una plataforma que se llama 2% y que tiene la intención justamente de, si no me equivoco, estamos al 0,67% en la ayuda a la cultura, por lo tanto, de la media europea. Por lo tanto, más allá de que haya un buen apoyo, entre comillas, estamos muy lejanos a una realidad europea. Y de alguna manera, bueno, primero también agradecer, porque sí que es verdad que nosotros tenemos el apoyo principalmente de la Generalitat y después del Ayuntamiento, pero ligado a lo que comentaba Albert hace un momento, por ejemplo, el INAEM, el Ministerio de Cultura, uno de los problemas que existe aquí es que hasta el día de hoy no ha aparecido la resolución de este año de las ayudas, y de las cuales son ayudas anuales. No sabemos si vamos a recibirla, cuánto vamos a recibir, y sin embargo el proyecto ya ha pasado. Eso es una realidad muy lamentable que existe en esta situación, que cada año tenemos que estar realizando un proyecto donde en principio, con la seriedad que lo hacemos, confiamos de alguna manera que haya un mínimo apoyo, pero existe siempre ese abismo, ¿no? Y que es una apuesta a todo nuestra como organización. Luego, hablando también en relación a Alemania y esta gran diferencia, yo creo que hay una diferencia abismal, tanto pública como privada, en los apoyos a los eventos culturales. Y sí que no hablaré de sponsors, porque sí es verdad que sponsors hay eso, el fútbol o muchos proyectos grandes que se pueden beneficiar mutuos con las empresas, pero dentro de lo que me toca a mí, que es la cultura más pequeña y si acaso el arte, que creo que es un espacio de reflexión y crecimiento como sociedad también, es ahí donde la implicación de mecenas creo que es esencial. Y claro, el problema que tenemos es muchas veces tener acceso a los contactos. Yo agradezco mucho a la Fundación Catalina de Cultura de su existencia y de intentar que el acercamiento, como hoy mismo, por ejemplo, conocer personalmente a Ramón Ajenjo, que
que son personas que realmente no las conocía personalmente, pero sé que hay una implicación como mecenas, y eso es importante, ¿no? Poder estar en contacto y transmitir el amor que hacemos en nuestro proyecto, y a la vez saber que hay un respeto por la cultura. Pero creo que he ido un poco sí, o sea, digamos, vuestra realidad o cómo habéis ido creciendo ha sido a base de fe y básicamente, ¿no? Y de ir haciendo, pero ¿cómo ves vuestra situación? ¿Sigue siendo hiperfrágil? No, bueno, como decía, sí que también hay que hablar del reconocimiento a las instituciones, sobre todo de la Generalitat, que de alguna manera no hay un convenio firmado, pero tenía que ser una catástrofe para que realmente saber que no contamos una colaboración, y es realmente la institución que nos apoya hace unos años y la más importante. Igualmente el Ayuntamiento de Barcelona, que hemos tenido el premio Ciudad de Barcelona hace 2017. Si bien las cantidades, es verdad que en relación a la posibilidad de tener, cuando uno se mueve por Europa y conoce otras realidades, estamos muy lejos de poder tener una estructura realmente que nos permita, como hablar, por ejemplo, aquí, si vamos a presentar proyectos a empresas que en principio hay que adecuarlas, modificarlas según las necesidades, o creer que eso es una energía y un tiempo que, claro, si hay un contacto cercano lo hacemos, pero si no, hemos enviado tantas propuestas a un contacto que aparece en la web y que en el 80% no hay respuesta, siendo, bueno, igual el 90%, digamos que si hablo a futuro, sí que creo que es importante de intentar de que haya mecenas que crean el proyecto, y me gustaría tener una reunión de eso con usted, ya se lo digo. Y eso. Sí, o sea, no perder tanta energía, porque nos pasa a nosotros también. Somos una organización minúscula, es decir, nos basamos, digamos, en el entusiasmo y la pasión de la causa o para la causa. Entonces es muy complicado perder energía, y si tienes que correr detrás, al final vale más, o desistes y te concentras en lo que es más eficiente. Permíteme añadir una cosa, porque en Alemania también existe esto, que tú has ya hecho el evento, tu proyecto, y el apoyo del Estado, del Ayuntamiento, lo que sea, llega un año después. Y tú tienes prácticamente la necesidad de financiar, pero claro, si tú tienes la fe que llega, entonces ya se encuentran algunas fuentes para sobrevivir, pero no es fácil, pero no es solamente aquí que existe esa situación. Luego quería decir, hay una manera, o yo percibo que, digamos, somos indirectamente beneficiarios del mundo empresarial, también creo, a través de nuestras coproducciones. Es decir, nos basamos en una parte del presupuesto viene del dinero público, y otra parte viene de coproducciones. Entonces, si tenemos una coproducción, pongamos con el Teatro Real, o con el Liceo, o con el Teatro Llura, pues ellos también reciben apoyo de los patrocinadores, y no sé si esto se llega a hablar en los consejos de administración o no, pero me puedo imaginar que hay un consenso también, pues este proyecto hay que apoyarlo, y viene digamos, de la institución, pero detrás de la institución no está solamente el director, sino también una parte de la sociedad civil que está representada, por ejemplo, en lo que es los patrocinadores participan también, ¿no?
en los consejos de administración. Señor Pérez, ha trabajado con muchísimas empresas aquí en España y también en Alemania. ¿Les anima a ser patrocinadores? ¿O lo piden ellos? ¿O hay un no sé cómo lo ven? Yo entendí el camino de la pregunta. Contestación número 1 en inglés. Never give up. Never give up. Hay que trabajar siempre. Punto número 2, para el éxito hay que trabajar. No, el dinero y la aportación de empresas o de la administración pública no viene de sí misma. Hay que hacer buen trabajo a vista larga, con conceptos, con ideas, para llegar a este punto. Y una cosa para mí es muy importante también para esta conversación entre nosotros: la cultura no es un regalo. Para la cultura hay que trabajar y también valorar. Y por ejemplo, quiero poner un ejemplo: si en noviembre, diciembre, nosotros estamos pasando por el Paseo de Gracia, por la Gran Vía, la iluminación navideña, muchas veces criticado, pero siempre dice, ¡ay, qué bonita! Y es lo mismo con el liceo, es lo mismo, como usted dijo, con el Teatro Nacional de Cataluña, es lo mismo con el Palau, es lo mismo. Tenemos que aprender en la sociedad que esta viene del apoyo de muchísima gente, lo menos de los políticos. Esa viene del trabajo de muchísima gente. Y por eso creo que es muy importante también en la sociedad trabajar que valoran la cultura como una situación atractiva de la zona donde vivo. Es importantísimo. Si nosotros hablamos fuera de Barcelona, la gente sabe, ok, los Juegos Olímpicos, del FC Barcelona, de vez en cuando del Español, de vez en cuando, pero no, se acuerdan de las cosas, de la ciudad bonita, de los edificios de Gaudí, de Puig i Cadafalch, y saben de todo. Esta es cultura. Y se sienten una dirección atractiva de venir aquí para visitar y o para vivir aquí. Así la cultura no es una cosa que podemos ver en una forma isolada. No, la cultura es una inversión. Y estuvimos aquí en febrero con la Consejera de Cultura y hemos hablado también de la atractividad de las cosas que podemos aprovechar hoy, que son fruto del trabajo de nuestras generaciones antes. Y esta cultura, de vez en cuando hay que fijarse que no es una cosa, hoy recibo algo y mañana tengo la cosecha, o al revés. No, la cultura hay que trabajar siempre. Y yo creo sus proyectos a vista larga, todo el mundo conoce el Festival de Jazz, todo el mundo lo conoce, porque el primer año pensaba, oye, ¿qué es esto? Pero el segundo año, oye, es interesante, el tercer año, están haciéndolo otra vez. Es la tradición. Y las buenas tradiciones son el enriquecimiento de la sociedad. Y por eso digo, para mí, como empresario que puedo representar, la atractividad cultural es la atractividad para las empresas de invertir aquí, porque sabes también que a los trabajadores les gustará vivir aquí. Sí, el factor tiempo creo que es enormemente importante, pero digamos contradice muchas veces a los intereses de una especie de traducción o un intercambio directo, ¿no? Es decir, si en Weimar Goethe no hubiera estado invitado por la marquesa de Nassau-Weimar, pues no hubiera escrito gran parte de su obra, o Schiller o Liszt, que también estuvieron en Weimar. O sea que de repente pues hay alguien quien tiene una visión, o incluso Ludwig II de Baviera, que dice, pues Wagner es un genio y yo invierto dinero en este señor, y luego le declaran loco y le apartan de
de su reinado, pero que a lo largo del tiempo nos damos cuenta de unos valores que los coetáneos nunca se hubieran imaginado, ¿no? Entonces, no sé si esto esta parte, digamos, de mecenas que ha mencionado antes, late en este sentido también de decir, pues yo me proyecto en el tiempo. Sí. Mañana presentamos el Festival Voltant de Jazz. Sí, después si quiere también podemos hablar de cómo los consejos de administración deciden las decisiones que se toman, las inversiones en cultura, que cambia mucho cuando es una empresa de 2 o 3 socios o que cambia cuando es una compañía como Telefónica, que son miles de socios. Cuando son 2 o 3 socios, el dinero sale de su bolsillo. Cuando sale de una compañía que tiene 1 millón de socios, el dinero sale de los accionistas. Cambia muchísimo, que es otro mundo. Son accionistas igualmente los otros, pero me refiero que es directo. Evidentemente existen movimientos, es decir, usted cita, ayer oía una frase que me encanta que decía: Europa es un bosque de catedrales y universidades. ¿Es verdad? Es verdad. O sea, esto no pasa en otros continentes. Universidades y catedrales aquí tenemos en toda Europa, es fácil. Entonces hay movimientos, y de la misma manera que en el modernismo hubo un movimiento para apoyar pues, los eventos modernistas y los grandes arquitectos, etc., ahora hay otros movimientos. Por ejemplo, ahora, antiguamente la música popular era la música que se tocaba en los pueblos, etc. Hoy en día la música popular es el rock, es el folk, es el jazz, es muchas otras cosas. Por lo tanto, en cada momento, o sea, pasan cosas distintas. Durante un tiempo se invirtió muchísimo en pintura, en artes plásticas, ahora a lo mejor tal vez es más el ballet, o es más el teatro, etc. Es decir, que hay que ver exactamente qué es lo que toca en aquel momento. Por lo tanto, los mecenas, a la hora de entrar en un programa de patrocinio, vemos si aquello verdaderamente tiene una tendencia, y tiene una tendencia la corporatista, y ha llegado aquí para quedarse, o es una cosa absolutamente temporal. Yo no sé si contesto su pregunta, pero desde luego que hay movimientos durante las distintas épocas de los últimos 500 años en que cultura se refiere, es muy distinto. Y por supuesto, estoy de acuerdo que las ciudades que han invertido en cultura, hace poco decían que el siglo XIX fue un siglo de los imperios, el siglo XX fue un siglo de los países y el siglo XXI es un siglo de las ciudades, y esto es cierto. Y entonces, evidentemente, cuando tú estás en una ciudad donde ves que, porque al final la cultura nos hace mejores personas, siempre, eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Ya sea música, ya sea teatro, ya sea literatura, nos hace mejores siempre. Las ciudades donde existe más cultura hay muchísimos menos actos de vandalismo o menos actos de violencia. Esto yo creo que nadie lo puede discutir, ¿no? Donde como vas a una ciudad te encuentras, en Alemania es lo típico, una galería de arte y después un concert hall y después una biblioteca, etc. Sabemos que es una ciudad que tú te sientes más tranquilo. Y al fin y al cabo, cuando vamos a las ciudades, lo que ha dicho él, estamos viendo Barça, estamos viendo gastronomía, estamos viendo cultura. Constantemente. Es decir, cuando entras en una ciudad europea, te sumerges en el mundo de la cultura. Eso es evidente, es un hecho. Digamos, el factor tiempo también en su proyecto está presente, que va tecnológicamente en la cultura, como lo ve para el desarrollo arte, tecnología, y cuáles son las puertas que se pueden abrir. Sí, es un buen punto porque hemos hablado de 2 fuentes o 2 canales de financiación. Uno, ¿no? La responsabilidad social cooperativa, ¿no? Que da mecenazgo, ¿no? Que da dinero sin una contraprestación directa. Luego el sponsoring, que es una contraprestación más indirecta, porque es cómo se puede poner a la marca o apoyar a la marca en la percepción del público, etc. Pero yo creo que en ese sistema de tener una contraprestación, patrocinando arte, proyectos de arte, es de
poder involucrar artistas o proyectos de arte directamente por temas de innovación, por temas de mejorar la eficiencia o los resultados de los empleados de una empresa, porque es una tendencia muy grande que ha empezado, que lo había mencionado antes, que es STARTS de la Unión Europea, que significa Science, Technology, Arts, STARTS, que ha ya gastado muchos millones en los últimos 3-4 años analizando en proyectos Lighthouse Projects cómo puede funcionar una metodología de Art-Driven Innovation, de involucrar artistas en proyectos de innovación. Y eso puede ser workshops con empleados donde está presente un artista y puede ser más complejo. Nosotros con Esponsera estamos involucrados en uno de los grandes proyectos, Mindspaces, donde artistas están y justamente Esponsera está desarrollando la metodología cómo hacerlo, porque no es fácil, porque artistas son mentes libres, ¿no? Tú no puedes decir, tú ayudas a los ingenieros a hacer la próxima innovación. Es un poco más indirecto, pero es interesante y hay resultados muy positivos y va a tener un empuje muy grande a partir de 2021 de la Unión Europea con proyectos grandes, pero también pequeños, como involucrar artistas en estos proyectos, pero también cómo ofrecer esa oportunidad a empresas grandes o también empresas pequeñas que piensan que necesitan, y yo creo que van a necesitar de alguna manera empujar allí, porque son personas que tienen otra manera de pensar que puede ser muy constructiva en el conjunto de los proyectos que hay en empresas. De diferentes sectores de arte, o sea, de artes plásticas, de música, de teatro. Obviamente, de momento es más fácil si tú eres un artista que trabaja con tecnología, con realidad virtual, realidad aumentada, en proyectos interactivos, pero el objetivo es que no solamente esos artistas, pero artistas en general, que yo creo que muy bien que podrían funcionar. Están muy abiertos a esos programas. El tiempo avanza, no sé, tenemos tiempo hasta 1:30. Yo diría que igual cada uno habla de lo que ha quedado pendiente, que cree que es importante de expresar aquí en esta ronda. Y luego igual pasamos la palabra al público a ver si hay alguna pregunta. ¿Quién quiere empezar? Como lo van a preguntar, seguro, porque siempre cae la pregunta de la ley de mecenazgo, siempre cae esta pregunta. Y yo digo, no, yo ya aquí porque estoy muy a gusto y lo voy a explicar, pero no lo explico porque es perder el tiempo. Es decir, los políticos piensan que la ley de mecenazgo es un tema de fiscalidad y no es así. Y si quieres hacer una ley de mecenazgo, lo que tienes que hacer es conocer a los mecenas. ¿Vale? Y entonces la ley de mecenazgo puede ser un gran negocio para el Estado. Y hay que hacerla en tramos distintos, no es fácil. Pero no es una ley de vamos a poner el 30%, sale otro, no, yo el 50%, yo el 40%. Después cuando gobierna te dicen el 5%. ¿Vale? Es decir, no. Es decir, tiene que hacer una cosa muchísimo más compleja y escuchar a los mecenas. Una cosa es el crowdfunding, es para millones de personas, y eso es una cosa, y otra cosa es la labor que puede hacer la Caixa o el Banco de Santander o un laboratorio en cuanto a un proyecto social, un proyecto de investigación médica, etc. Son dos cosas distintas. Muy interesante, empezamos de nuevo. No sé dónde está ahora el proyecto. Bueno, solamente brevemente, que yo creo que como artistas y instituciones que se mueven en el mundo de arte, Barcelona es una ciudad que ofrece muchísimo y siempre estamos impresionados lo que ofrece la ciudad. Entonces, antes estaba diciendo que podría ser más apoyo de la ciudad, pero claro, están dando tanto dinero a tantos proyectos que es impresionante, porque si se ve el calendario de eventos, bueno, ahora con la pandemia un poco menos, pero normalmente es increíble con una ciudad de ese tamaño
ofrece tantas cosas. Y eso es también para exposiciones. Nosotros recibimos artistas internacionales, están todos impresionados. Entonces hay que decir, sí, chapeau a la ciudad y a la Generalidad de hacer esto. Los 200 miembros del círculo, ¿cómo se van a implicar en la cultura? Yo quiero, y por supuesto en estos días es necesario hacer también un lazo a la situación actual. Si hablamos de este tema, de esta pequeña conversación entre nosotros, la cultura como nexo entre la economía y la sociedad, quiero decir, y lo digo con todo mi corazón, nunca hemos visto la importancia de cultura en esta situación para los dos sectores, sociedad y o economía. Todo el mundo está añorando que falta la posibilidad de ir a una ópera, de ir puede ser a una cine. Para mis trabajadores, yo también soy trabajador. Yo quiero también que mis trabajadores puedan disfrutar su vida. Y así en este momento vimos como falta algo si la cultura está reprimida, restringida en este momento. Tenemos la triste situación de añorar el sector que hasta ahora hemos pensado es normal. Bueno, mañana voy a decir, el día que viene, la semana que viene te veo en el palau. Nada, podemos encender la radio. Y la radio también es cultura, amigos. También. Es tan normal, no hace falta música, tenemos la radio. No. Hay un camino largo para llegar a la radio. Por eso que hablamos de dinero, hablamos de posibilidades, pero yo quiero hablar un segundo, o por lo menos decirlo, del triste sentimiento que tenemos ahora en esta época en que nos falta la cultura. Y gracias a muchos eventos pequeños que estamos transmitiendo por YouTube, tenemos cultura. Y la cultura es mucho más que teatro, como ópera, como cine. La cultura también es encontrarse con gente, es también cultura, es cultura de la vida. Y la cultura de las empresas, hay una expresión que existe, es la cultura de empresa. Y por eso digo ahora mismo, yo quiero volver a los viejos tiempos anteriores de encontrar la cultura de todos los sectores, la cultura familiar, la cultura empresarial, la cultura de la arte, por supuesto, porque yo añoro la cultura de ese simplemente, como decía al inicio, agradecer a Fundación Carolina Cultura por esta iniciativa y espero que se repitan este tipo de propuestas, y creo que es importante intentar visualizar el proyecto a largo plazo con una intención, creo que tiene que ser de las prioritarias, de acercar realmente con contactos directos con las empresas, porque a los proyectos culturales siempre hay un espacio de vacío que nos impide llegar y poder dialogar directamente y mostrar la propuesta sin que quede en el limbo. Por lo tanto, espero que se pueda trabajar en esa dirección y muchas gracias. Pues lo mismo digo desde nuestra organización, y paso la palabra. Paso la palabra al público. ¿Hay alguien que...? Había una pregunta. ¿Sí? Hay una pregunta que... No está, ¿no? Lo oímos igualmente. Está bien. Sí, ahora sí que suena fuerte. Hay una pregunta aquí en el chat de un artista y comisario que se llama Xavier Acarín, que dice, que yo no sé si ustedes van a saber responder porque es una pregunta muy general, pero como estábamos hablando de la cultura o los contextos culturales de España, Alemania o Cataluña, Alemania, pregunta, ¿cuántas y qué tipo de ayudas o artistas o cultura en general ha dado Alemania o la ciudad de Berlín desde el inicio de la pandemia? Pues me parece que no es el lugar para esta pregunta, no lo sabemos. Pero en internet encontrará muchas pistas
porque esto está publicado y hay bastantes paquetes, como los hay aquí también. Sí, pero no, o sea, en cifras concretas no estamos ahí. Pero estoy convencido que la cultura es el sector que menos apoyo recibe en este mundo. Sí. Porque hay una expresión muy cínica. Los políticos dicen la cultura no es relevante para el sistema. Es el gran fallo en pensar sobre el tema. La cultura es relevante. Y lo digo como economista, y lo digo como parte de la sociedad, y como amante de la cultura. La cultura es relevante para mi vida, para la vida de todo el mundo. Y por eso tenemos que apoyar cualquier iniciativa para asegurarnos que la cultura se recuperará muy rápido. Bueno, Xaviera Karin insiste en que si saben ustedes qué diferencia hay entre las ayudas que se han dado en Alemania y las que se están dando en España. No sé, por lo aquí la gente que en se Alemania dedica. casi nada al sector de cultura, casi nada. Solo si tienes un contrato laboral con una ópera, recibes el soporte normal que todos los trabajadores, porque no es un apoyo específico a la cultura, porque el trabajador, como todo el mundo, recibe el apoyo por todos, ¿no? Pero toda la gente que hace cultura, por ejemplo, en los teatros como freelance, lo tienen muy difícil. Bueno, por decir una cosa, porque había varias manifestaciones del sector de cultura, ¿no? Autónomos que trabajaban, ¿no? como músicos en teatros, tal, que manifestaron porque justamente no han recibido nada o muy poco. Entonces yo no creo que hay mucha ayuda en esta parte. En toda Alemania, y esas manifestaciones justamente eran en Berlín. Claro, obviamente es el gobierno central, pero yo creo que no hay muchas ayudas. Sí, o sea, sobre todo es el sector de los freelance, que es muchísima gente, es 1,7 millones, me parece que algo similar que aquí, que están como muy protegidos. Entonces hay ayudas, como ha dicho el señor Peters, que son para cualquier persona, ¿no? Un autónomo o alguien que ha estado de alta, pero aparte de esto es muy difícil. Hay alguna ayuda aquí en Cataluña, también en la ciudad de Barcelona, que han dado ayudas específicas para pérdidas por actuaciones o tal, pero globalmente es poco. ¿Lo han prometido o lo han dado? Lo han dado. Acabamos de recibir un pequeño apoyo por un mes de actuaciones perdidas. Pues sí, existe y va lento, pero algo se ha movilizado. Las cosas del palacio van despacio. Muy despacio. Y lo que ha dicho antes Oliver, es cierto que hay que tener mucha fe porque estás trabajando en estos momentos, en años A, o sea, igual hace 10 años o antes de la primera crisis en 2008, era bastante más calculable los apoyos oficiales y tal. Ahora es mucho más complicado, o sea, hay que atravesar siempre unas nebulosas para llegar a buen puerto y caen unas cuantas gotas en el camino, pero bueno, esto forma parte aparentemente de la aventura. Pero lo que tengo que decir también es, al menos en el sector de la música y del teatro y danza, que es lo que me toca a mí, hay talento como no ha habido en muchísimo tiempo en este país. O sea, es alucinante la cantidad de compositores y la calidad que tenemos. O sea, estamos a un nivel de excelencia y vale mucho la pena porque es un tesoro que tenemos entre las manos de darles
protección de acompañarles en el camino de su carrera, porque solamente quien pueda trabajar regularmente llegará al top nivel. Quien se queda a medio camino, pues a medio camino por falta de aire, ahí dejamos años y años de aprendizaje y luego de camino profesional, y sería una gran pena porque es realmente brutal y hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta. Desde la Fundación quería daros las gracias de corazón, porque actos como estos son los que visibilizan a los empresarios que creen en la cultura. Desde la Fundación sabéis que estamos del lado de los proyectos culturales. Trabajaremos incansablemente para que estos proyectos, todo este talento, toda esta creatividad que hay en este país pueda trabajar, pueda seguir adelante, que su sostenibilidad esté garantizada. Para ello necesitamos del apoyo de los empresarios, de las empresas. Hacemos pedagogía. Momentos como este nos sirven a nosotros para convencer, para darles visibilidad y hacer creer que la inversión en cultura no es un gasto, es una inversión que hace falta. Hay una persona que durante la pandemia, una persona que quiero mucho y admiro mucho, me dijo: en estos momentos ser pesimista es muy fácil, no vamos a tirar por el camino fácil, vamos a luchar. Desde la Fundación hemos abierto el programa de ayudas a los proyectos a 60 proyectos. Hace 2 años acompañábamos a 15, ahora estamos en 60. Nos sentimos muy orgullosos desde la Fundación porque este es nuestro trabajo. El éxito de la Fundación pasa por el éxito de todos estos proyectos. O sea que de la mano de colaboradores como vosotros estamos convencidos de que nuestro trabajo llegará muy lejos. Muchas gracias. Muchas gracias a esta discusión muy interesante. Yo aprendí mucho hoy y yo quería terminar, como se dice, terminar esta tarde con un citat, una citación de nuestro presidente de Alemania, que ha dicho que cultura es comida. Y yo pienso esa discusión ha mostrado que es así. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Chat activo.